¿Sabías que antes de que Dios te bendiga de forma grandiosa, Él generalmente envía estas tres señales claras en tus sueños? Pero el problema es que la mayoría de las personas no las perciben y se quedan frustradas pensando que sus oraciones no fueron escuchadas cuando, en realidad, Dios las está preparando para algo mucho mayor. Si has tenido sueños extraños últimamente, sueños que te despiertan con una sensación diferente en el pecho, una inquietud que no puedes explicar, este vídeo puede cambiar completamente tu perspectiva espiritual. Porque lo que voy a compartir contigo hoy no es algo que escuches en cualquier predicación dominical. Son revelaciones que Dios me ha mostrado después de años estudiando los patrones bíblicos de cómo Él se comunica con sus hijos antes de transformar sus vidas para siempre. Y si ignoras estas señales, podrías estar cerrando los ojos a la preparación más importante que Dios está haciendo en tu vida espiritual. Imagínate por un momento que José hubiera ignorado sus sueños, que Daniel no hubiera prestado atención a las visiones, que María no hubiera entendido el mensaje del ángel. La historia de la humanidad habría sido completamente diferente. Y ahora mismo, mientras me escuchas, Dios podría estar intentando prepararte para tu propio momento de transformación divina. Pero aquí está la parte que más me emociona. Cada uno de estos tres sueños tiene un propósito específico, una función única en el plan que Dios tiene para tu vida, y cuando termines de ver este vídeo, vas a poder discernir exactamente en qué etapa de preparación espiritual te encuentras. Porque no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Dios tiene algo poderoso reservado para ti, y estos sueños son solo el comienzo de una revelación que va a transformar no solo tu entendimiento, sino toda tu realidad espiritual. El primer sueño que Dios envía antes de una gran bendición es el sueño del río que crece. Y aquí es donde muchas personas se confunden completamente, porque ven agua en sus sueños y automáticamente piensan que es algo negativo, que es una prueba difícil que viene, pero la realidad bíblica es totalmente diferente. En la Escritura, el agua que fluye representa el Espíritu Santo en movimiento, y cuando sueñas con un río que va creciendo, que va aumentando su caudal, Dios te está mostrando que su presencia está intensificándose en tu vida. Ezequiel capítulo 47 nos habla de aguas que salen del templo, aguas que comienzan siendo un hilo pequeño pero que se convierten en un río poderoso que nadie puede atravesar. ¿Sabes qué significa esto en términos proféticos? Significa que Dios está preparando tu espíritu para recibir una unción que va a desbordar todo lo que conoces hasta ahora. Si has soñado con ríos creciendo, con aguas que aumentan su fuerza, con corrientes que te llevan hacia lugares desconocidos, no tengas miedo. Ese sueño es una confirmación directa de que el Espíritu de Dios está trabajando intensamente en las dimensiones espirituales para preparar el terreno de tu bendición. Pero aquí viene la parte que pocos entienden. En estos sueños, muchas veces te ves luchando contra la corriente, o tratando de nadar contra el flujo del agua. Esto no es Dios peleando contra ti, es Dios mostrándote que tu naturaleza humana está resistiendo la magnitud de lo que Él quiere hacer en tu vida. Cuando José soñó con las espigas y las estrellas, no entendía la magnitud de lo que Dios le estaba mostrando. Cuando Dios te envía el sueño del río creciente, te está diciendo que dejes de luchar contra su fluir, que te rindas a su corriente divina, porque Él te está llevando a un lugar de autoridad espiritual que jamás imaginaste posible. Si YouTube está eliminando suscripciones sin avisar y muchas personas están perdiendo vídeos importantes como este, por favor verifica ahora mismo si todavía estás suscrito al canal, porque contenido de esta profundidad espiritual es exactamente lo que las plataformas tienden a ocultar de quienes más lo necesitan. El primer sueño que Dios envía antes de una gran bendición es el sueño del río que crece. Y aquí es donde muchas personas se confunden completamente, porque ven agua en sus sueños y automáticamente piensan que es algo negativo, que es una prueba difícil que viene, pero la realidad bíblica es totalmente diferente. En la Escritura, el agua que fluye representa el Espíritu Santo en movimiento, y cuando sueñas con un río que va creciendo, que va aumentando su caudal, Dios te está mostrando que su presencia está intensificándose en tu vida. Ezequiel capítulo 47 nos habla de aguas que salen del templo, aguas que comienzan siendo un hilo pequeño pero que se convierten en un río poderoso que nadie puede atravesar. ¿Sabes qué significa esto en términos proféticos? Significa que Dios está preparando tu espíritu para recibir una unción que va a desbordar todo lo que conoces hasta ahora. Si has soñado con ríos creciendo, con aguas que aumentan su fuerza, con corrientes que te llevan hacia lugares desconocidos, no tengas miedo. Ese sueño es una confirmación directa de que el Espíritu de Dios está trabajando intensamente en las dimensiones espirituales para preparar el terreno de tu bendición. Pero aquí viene la parte que pocos entienden. En estos sueños, muchas veces te ves luchando contra la corriente, o tratando de nadar contra el flujo del agua.
Esto no es Dios peleando contra ti, es Dios mostrándote que tu naturaleza humana está resistiendo la magnitud de lo que Él quiere hacer en tu vida. Cuando José soñó con las espigas y las estrellas, no entendía la magnitud de lo que Dios le estaba mostrando. Cuando Dios te envía el sueño del río creciente, te está diciendo que dejes de luchar contra su fluir, que te rindas a su corriente divina, porque Él te está llevando a un lugar de autoridad espiritual que jamás imaginaste posible. Si YouTube está eliminando suscripciones sin avisar y muchas personas están perdiendo vídeos importantes como este, por favor verifica ahora mismo si todavía estás suscrito al canal, porque contenido de esta profundidad espiritual es exactamente lo que las plataformas tienden a ocultar de quienes más lo necesitan. El tercer y más poderoso sueño que Dios envía antes de una gran bendición es el sueño de la escalera hacia el cielo, y este es el que más confirma que tu momento de transformación divina está prácticamente llegando. Jacob tuvo este sueño en Betel, y cuando despertó dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Sabes por qué Jacob no lo sabía? Porque estaba durmiendo en el suelo, usando una piedra como almohada, pensando que estaba en el peor momento de su vida, huyendo de la furia de su hermano, sintiéndose abandonado y perdido. Pero fue precisamente en ese momento de aparente derrota cuando Dios le mostró la escalera con ángeles subiendo y bajando, conectando la tierra con el cielo. Si has soñado con escaleras, especialmente escaleras que suben hacia la luz, escaleras doradas, escaleras por las que ves figuras luminosas subiendo y bajando, o escaleras que parecen no tener fin, prepárate porque Dios te está mostrando que va a establecer una conexión directa entre tu situación terrenal y sus recursos celestiales. Esta escalera representa el puente sobrenatural que Dios va a crear para que sus bendiciones desciendan directamente a tu vida, sin intermediarios, sin demoras, sin obstáculos. Pero aquí está la revelación más profunda, en muchos de estos sueños, tú no estás subiendo la escalera. La estás viendo, la estás contemplando, a veces incluso estás al pie de ella sintiendo que no puedes subir. Esto no es una limitación, esto es Dios mostrándote que la bendición no depende de tu esfuerzo para alcanzarla. La bendición va a descender hacia ti a través de esa escalera espiritual. Los ángeles que Jacob vio representan las fuerzas celestiales que Dios ya puso en movimiento para traer tu bendición desde las dimensiones espirituales hasta tu realidad física. Cuando Daniel oró y el ángel le dijo que desde el primer día que había orado, su petición había sido escuchada, pero que había estado luchando en el reino espiritual para traer la respuesta, esa era la escalera de Jacob en acción. Si te suscribes ahora al canal, vas a tener acceso a más revelaciones como estas que pueden transformar completamente tu entendimiento de cómo Dios se comunica contigo a través de los sueños. Ahora que conoces estos 3 sueños proféticos que Dios envía antes de una gran bendición, quiero que entiendas algo fundamental: si has tenido 1, 2 o los 3 tipos de sueños que acabamos de explicar, no es casualidad. Dios te está preparando para algo que va a superar todas tus expectativas, algo que va a requerir que tu fe, tu mentalidad y tu espíritu estén completamente alineados con su voluntad divina. El río creciente te prepara para recibir una unción desbordante del Espíritu Santo. Las puertas que se abren solas te preparan para oportunidades sobrenaturales que ningún ser humano puede crear o impedir. Y la escalera hacia el cielo te prepara para una conexión directa con los recursos celestiales que van a transformar tu realidad terrenal. Pero aquí está la clave que cambia todo: estos sueños no son solo revelaciones, son invitaciones. Dios te está invitando a preparar tu corazón, a limpiar tu espíritu, a ordenar tu vida para que cuando la bendición llegue, tengas la capacidad espiritual de recibirla, mantenerla y administrarla correctamente. José interpretó sueños, pero también se preparó durante los años de escasez para administrar la abundancia de los años de cosecha. Daniel recibió visiones, pero también mantuvo una vida de oración y ayuno que lo capacitó para manejar la autoridad que Dios le dio. María recibió el mensaje del ángel, pero también respondió con rendición total: hágase conmigo conforme a tu palabra. La pregunta que quiero dejarte hoy es esta: ¿estás preparando tu vida para recibir lo que Dios te está mostrando en sueños? Porque una cosa es que Dios te revele su plan, y otra muy diferente es que estés listo para vivirlo. Si este vídeo te ha impactado, si has reconocido alguno de estos sueños en tu propia experiencia, te invito a que dejes un comentario contándome cuál de estos 3 tipos de sueños has tenido, porque quiero orar específicamente por tu situación. Y recuerda que Dios nunca envía un sueño profético sin tener ya preparado el camino para que se cumpla. Tu bendición no está en camino, tu bendición ya está aquí, esperando el momento perfecto para manifestarse en tu vida.